Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vengo a hablarles de un tema muy relevante en la cristiandad, que es la salvación. Y vamos a hablar qué es la salvación y si esta se puede perder o no se puede perder. Pero antes de iniciar este video, es importante que yo les diga que el nombre de mi canal antes se llamaba Se Trata de Jesús. Yo lo cambié por Semilla Preterista. ¿Por qué Semilla Preterista? Semilla tiene que ver con la palabra viva, con Jesús. Y preterista quiere decir que ya todo se ha cumplido. Es decir, la palabra viva ya cumplida. Es muy importante saber esto porque las personas que ingresen al canal tienen que, ya al ver el nombre del canal, se dan cuenta de que todos estos videos van a estar relacionados con una visión preterista. Es decir, que toda la palabra de Dios se ha cumplido desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ya todo esto se cumplió en el siglo I después de Cristo. Todo esto ya se ha cumplido. Es muy importante que la gente, cuando ya entre a mi canal, vean el título, se den cuenta que todo esto está relacionado, todo lo que yo voy a decir en los videos está relacionado hacia una visión preterista. Es muy importante. Ahora bien, a lo que vamos. ¿Por qué la salvación? La salvación en la Biblia quiere decir que todas las personas que fueron elegidas por Dios, que Dios le puso su sello en la frente, iban a ser salvos el día de la destrucción de Jerusalén, el día de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Estas personas iban a ser salvos. Jesús en Mateo 24 lo deja dicho muy claro. Él le da instrucciones a los creyentes que cuando vean la desolación, ellos tienen que huir de Jerusalén sin voltear para atrás y esconderse en el desierto. De esta manera podrán salvarse de lo que había de venir, que es la destrucción de Jerusalén y de su templo. Estas personas, como buenos creyentes, les hicieron caso a los discípulos que Jesús envió para que se predicara esta palabra. ¿Quiénes son los salvos? Los salvos son los 144,000 que Jesús le puso los sellos en su frente para que no sufrieran este embate que iba a ocurrir en el año 70 y las tribulaciones que sucedieron antes de esa fecha. Porque, como se dice en el Mateo 24, antes de esta destrucción iba a haber una gran tribulación, donde iba a haber terremotos, hambre, peste, destrucción, mucha muerte. Y estas personas huyeron antes, en toda esa fecha, antes de la destrucción del templo. Estas personas huyeron de todo eso porque creyeron en la palabra de Dios. Creyeron en lo que se venía diciendo desde el inicio de las Escrituras. Y por eso que dice que todo el que cree será salvo. Las personas que creyeron en la palabra de Dios, las personas que creyeron en los discípulos, las personas que creyeron en lo que dijo Jesucristo cuando estaba en vida. Estas personas que creyeron fueron salvas, no sufrieron la condenación. Ahora, ¿se perdieron algunos de estas personas salvas? Pues no se perdieron. Lo que es de Dios no se puede perder. Estas personas estaban selladas con el sello de Dios, no se pueden perder. Pero los que recibieron el Espíritu Santo y los que fueron bautizados, no todos son salvos. No todos, el que recibe el Espíritu Santo y el que se bautiza, no todos son salvos, porque en la Biblia hay muchos pasajes donde se dice que muchas personas que fueron creyentes, muchas personas que recibieron el Espíritu Santo y que fueron bautizadas, muchas personas dejaron de creer. ¿Por qué? Por las mismas tribulaciones, por la espera, que ellos esperaban que venía el Mesías y no venía. Pablo siempre les decía, no, pero hay que esperar, que hay que tener fe, pero muchas personas no creyeron.
Muchas personas le hicieron caso a falsos profetas, a herejes, y estas personas dejaron de creer, a pesar de que tenían el Espíritu Santo y que fueron bautizados. Este espíritu no floreció en ellos. ¿Por qué? Porque sencillamente dejaron de creer, tuvieron miedo. Hubieron muchos discípulos de Pablo que se separaron de él porque sencillamente no creyeron lo que decían las escrituras desde el principio, de que Jesús iba a venir después de su muerte y de su resurrección, se iba a sentar al lado del Padre y que iba a venir a hacer juicio contra aquellos que los traspasaron. ¿Quiénes los traspasaron? Los traspasaron los judíos, los que no creyeron en su palabra, los que hicieron que lo crucificaran. Estas personas fueron los que los traspasaron y que merecen la pena de condenación. Entonces Jesús dice que muchas personas que creyeron y que recibieron el Espíritu Santo y que tuvieron fe en algún momento, estas personas que dejaron de creer iban a recibir el triple de condenación. Y iba a ser muy difícil que Dios los iba a hacer volver otra vez a resucitar a Jesús, pues, porque cuando Jesús resucita, los que creemos, resucitamos con Él. Y esto iba a ser imposible otra vez para aquellos que dejaron de creer. Y Jesús nos lo deja muy claro. Entonces, ¿se pierde la salvación? No se puede perder la salvación. Lo que sí pasa es que el espíritu puede dejar de florecer, puede dejar de dar frutos al momento de que la persona decide ya no creer más. O sea que todo prácticamente se ha perdido. Todas esas cosas que hicieron los discípulos para que las personas creyeran, para que la gente recibiera el Espíritu Santo, para que las personas tuvieran frutos, todas estas cosas al no creer se pierde, a pesar de tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se apaga. Entonces, ¿se pierde la salvación? No se pierde la salvación. Para los sellados, para los que Dios selló, es imposible que se pierda la salvación. Pero sí, personas que reciben el Espíritu Santo y que son bautizadas, no todas van a ser salvas. Muchas se perderán debido a las tribulaciones. Muchas no creerán debido a las tribulaciones, o muchos no creyeron, porque estamos hablando en el pasado. Muchos no creyeron debido a las tribulaciones. Estas personas se perdieron y en el momento de la destrucción del templo de Jerusalén fueron condenados, como dijo Jesús, y fueron condenados el triple. Y en su muerte fueron condenados al lago de fuego. O sea, sufrieron el triple de los que sufrieron los que no creyeron desde un principio. De esto se trata lo que dice la Biblia, de que iban a ser condenados todos aquellos que no creyeron en la palabra de Dios. Y así fue. Ahora bien, hoy en día, ¿cómo es el proceso de la salvación? Las cosas no cambian, todo sigue igual. El día que hubo la destrucción del templo y de Jerusalén, ese día Jesús comenzó a reinar. Su reino se estableció, donde todos los creyentes comenzaron a pertenecer a ese reino. Y ese reino está abierto para todos aquellos que de ahora en adelante, hasta hoy en día, los que creemos, pertenecemos a ese reino. Entonces, somos salvos todos aquellos que creen, que reciben el Espíritu Santo, que se bautizan, que Dios selló los mandamientos en nuestros corazones. Aquellos que cumplimos los mandamientos, somos todos esos que recibimos el reino de Dios. Porque no solamente se trata de creer, sino de que al momento de creer, los mandamientos se nos es dado por medio de su palabra. Estos son los salvos y estos son los hijos de Dios. Aquellos que creen, que reciben el Espíritu Santo y que se bautizan, pero no hacen los mandamientos de Dios, estos no son salvos. O sea, ¿cómo uno se da cuenta quién es salvo y quién no es salvo si hacen los mandamientos de Dios? Porque a la vez que somos sellados con su Espíritu, también somos sellados por medio de sus mandamientos. Es fe y mandamientos. Estas dos cosas van unidas. Y uno se da cuenta cuando una persona es salva. Si nosotros vemos una persona que peca
que está pecando y dice creer en Dios, esto es totalmente falso, porque al creer en Dios le tenemos temor a Dios y es imposible pecar, es imposible desagradar a Dios. Entonces, estas personas que creen que reciben el Espíritu Santo, pero que pecan, uno se da cuenta que no son salvos. O sea, para ser salvo tenemos que hacer los mandamientos de Dios. Esto es clarísimo. Claro, hay momentos que uno por falta de confianza, a veces por las tribulaciones o por cosas que pasan en la vida, hay momentos que uno como que se confunde y ahí uno puede caer en el pecado. Pero lo que somos sellados realmente, Dios nos vuelve a despertar, porque ya somos sus hijos, ya estamos marcados con su sello. Y Él nos vuelve a despertar, a ser conscientes del amor de Dios a través de su único Hijo Jesucristo. En cambio, ya los que pecan y los que no vuelven a creer en Jesucristo, a pesar de que hayan recibido el bautismo, hayan recibido el Espíritu Santo, pero no creen ya que pecan, porque el que peca es porque no cree. Eso es así. El que peca es porque no cree realmente, no le tiene temor a Dios. Entonces esta persona está alejada de Dios. Y esta persona puede ser condenado al juicio eterno. Entonces, ¿quiénes son salvos actualmente? Los que creemos, recibimos el Espíritu Santo, somos bautizados y recibimos el sello de Dios por medio de sus mandamientos. Ya tenemos ganado el reino de los cielos. ¿Se puede caer? Sí se puede caer. Pero Dios nos permite levantarnos de nuevo si somos sellados para su gloria. En cambio, hay personas que son bautizadas, que reciben el Espíritu Santo, pero pecan. Entonces, cuando pecan, ya no le hacen caso al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no florece en ellos. No hay frutos en ellos. Entonces, estas personas pueden ser condenadas si no se arrepienten nuevamente, si no se arrepienten y buscan otra vez el reino de Dios. Así que es muy importante todas estas cosas. Bueno, amigos, ya les expliqué esto. Espero que les haya gustado esta información y denle me gusta al video, denle like y comenten. Chao, chao. Nos vemos en el próximo video.